Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen esta tarde de domingo caluroso para una ocasión especial a presentar un libro más de nuestra queridísima Ana Mar Orihuela, que como todos ustedes saben, Ana Mar Orihuela siempre ofrece contenidos de alta calidad humana y sobre todo temas que nos interesan pues para vivir en armonía, para superar muchísimos problemas que tenemos de manera personal, para tener una actitud positiva ante los conflictos. Y bueno, este libro es muy especial. Ana Mar Orihuela, como todos ustedes saben, pues ya ha publicado una serie de libros con nosotros en Aguilar, como son Hambre de Hombre, Sana tus heridas en pareja, Más allá del sobrepeso, y ahora con Doña Huevotes. Es un libro dedicado a las mujeres para empoderarlas, para entender situaciones muy delicadas de manera personal y sobre todo para lograr vivir una vida plena, tener una vida plena y sobre todo feliz. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra queridísima Ana Mar Orihuela. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de las Doña Huevotes. ¿Alguien aquí se siente una Doña Huevotes? Levante la mano. Fíjense que para mí es un honor hablarles de mi más reciente libro y platicarles con el corazón lo que ha significado el proceso de este libro. Y antes de entrar en materia, quisiera pues agradecerles a todos por su compañía, pero sobre todo quiero agradecerle también a mi editorial por darme la oportunidad de seguir creando libros en esta casa Penguin Random House. Gracias, porque además hace 7 años estuve la última vez en este mismo recinto presentando mi libro de Transforma las heridas de tu infancia. Hoy hace 7 años. Y este libro ha sido hermoso porque sigue siendo un bestseller y además se ha traducido a ruso, que es algo que jamás pensé. O sea, como un libro que todos mis libros siempre de alguna manera son escritos con parte de mi propio proceso de transformación y mi búsqueda de sanación. Y jamás hubiera imaginado que ese libro se iba a traducir a ruso, así que este camino de escribir, de compartir, ha sido una enorme bendición, gracias también a la Doña Huevos que habita en mí. Y todo este proceso me ha llevado también a descubrir el lado B, la otra parte de la fuerza, ¿no? La fuerza de la vulnerabilidad. Así que hoy justo vengo a presentar cómo ¿qué pasa cuando nosotras, las mujeres y también los hombres, de pronto tienes que ser fuerte, sacar situaciones adelante de tu vida, a lo mejor dejar de ser niña, niño, situaciones donde de pronto te ves obligado a crecer rápido, a no necesitar, a no pedir? ¿Y qué va pasando con tu vida cuando estas condiciones son así? A veces son cuestiones de la infancia, o sea, desde muy chiquitos, que no tuvimos el derecho de ser niños y tuvimos que ser fuertes y sacar adelante situaciones. O a veces son circunstancias también de tu vida adulta, la muerte de tu pareja, una enfermedad, alguna situación de crisis, nos lleva hacia esos lugares donde hay que ser fuerte, donde hay que resolver. Y la verdad es que este libro es muy entrañable para mí porque ha sido un proceso reencontrarme conmigo misma, con mis necesidades y con mi vulnerabilidad como parte de este poder. Yo siempre pensaba que ser fuerte, no quejarme, aguantar, hacer, no necesitar de nadie, no pedir, o sea, producir la vida. O sea, yo siempre pensaba que eso era ser chingona, o sea, eso me hacía chingona, me hacía una supermujer poderosa, eso era lo que yo aspiraba siempre, ¿no? O sea, yo resuelvo, yo no pido, yo hago, yo ejecuto, yo produzco y no dependo de nadie.
Y creo que esos son como los mandamientos de la doña Huevotes. Yo no necesito, voy rápido, toda mi vida ha sido así, pero jamás me imaginé que todo eso que yo decía, eso me hace chingona, en realidad me hacía frágil. Y venía muy fundamentado y venía muy, muy basado en mi miedo, en mi enojo también, porque nunca lo recibí, porque no podía contar con eso, porque yo realmente sentía que tenía que cuidar más que me cuidaran a mí. Y nunca imaginé que eso era hasta un candado de mi propio derecho a pedir y a recibir, como diciendo, aquí en esta vida no hay para ti, en esta vida tú lo que te toca es ayudar, cargar, resolver, pero tú no tienes derecho de pedir, de recibir, de ser sostenida. O sea, yo no me imaginaba que eso que además siempre aprendí que era ser fuerte, en realidad estaba basado mucho desde el dolor, desde el miedo. Y eso, descubrir eso fue un parteaguas en mi proceso personal, porque de siempre ir rápido, de hacer, de resolver y de no necesitar, me empezó a llevar un camino de autodescubrimiento de en verdad dónde está la fuerza de una mujer fuerte. Y me di cuenta que la doña Huevotes es una mujer muy masculinizada, justamente porque tiene en su historia figuras masculinas muy ausentes. La mayoría de las mujeres doña Huevotes o tuvimos un papá o una figura masculina protectora presente disminuida o ausente, o tuvimos una figura de un papá don Huevotes también, ¿no? Un hombre también con muy fuerte, muy resolutivo, muy masculino, pero sin acceso emocional. Entonces, el origen casi siempre viene de ahí, de la figura de papá y la relación con lo masculino que tienes a partir de él. Pero la mamá también es fundamental, porque la mamá también puede ser una mujer o muy frágil o muy dependiente, o también puede ser su maestra en el arte del don huevismo, ¿no? O sea, la mamá también puede… ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes tuvieron una mamá doña Huevotes? Y que así de, mi mamá sacaba la pistola y se enfrentaba y hacía, y mi mamá, cuando nosotros éramos niños, mi mamá se enfrentaba y hacía, y así se murió, ¿no? O la abuela. O sea, creo que las mujeres nos vimos ante una necesidad de ser fuertes, de hacer las cosas por nosotras mismas. Y muchas veces pasamos de este modelo victimista, necesitado, de yo soy frágil, necesito a otros, soy dependiente, que hagan las cosas por mí, a un modelo polarizado, yo no necesito, yo no me quejo. O sea, si se dan cuenta es la misma polaridad. Muchas mujeres que también en unas etapas de su vida fueron muy fuertes, no es que yo trabajé desde muy chiquita y saqué adelante y no sé qué, pero esta misma mujer se puede volver muy dependiente. De pronto conoce a un hombre, se casa, este hombre es dominante y ella de pronto se convierte en la versión opuesta de ya no, o sea, mi hermana era súper fuerte, era súper mandona, se casó y se acabó, ahora ya es súper dominada, controlada, victimista. O sea, eso también suele pasar, porque estamos hablando de un mecanismo de defensa, de un síndrome. Este comportamiento de la doña Huevotes finalmente es un mecanismo de defensa, es un síndrome. O sea, yo he trabajado con grupos de mujeres donde de pronto todas platican este modelo de yo, y tú cómo, o sea, yo no me quejo, yo no necesito, yo siempre hago las cosas por mí misma, me choca enfermarme, odio la queja, no soporto a la gente víctima, me gusta que las cosas, o sea, siempre me gusta cómo hacer y realmente me cuesta mucho llorar, ¿no? O sea,
y entonces de pronto hablas entre mujeres con este síndrome y todas son muy parecidas, justo porque es un mecanismo de defensa. Nadie de nosotros tendríamos que ser parecidos. Todos somos independientes, únicos. No tendríamos por qué tener los mismos comportamientos. En realidad lo tenemos cuando estamos expresando un patrón de defensa. Y entonces ahí todas somos competitivas, cerradas, con un ego grande, etc. Pero realmente descubrir el verdadero tú, y como yo le llamo en el libro, descubrir, rescatar, ir a abrazar a la niña que saltó del barco, o a la niña en este caso por la Doña Huevos. O sea, todas quienes tuvimos que ser fuertes por alguna circunstancia, ya sea en la infancia, ya sea por alguna situación de tu vida, tuviste que negar, aplastar, ignorar tu necesidad, tu sensibilidad, tu vulnerabilidad, porque había que sacar adelante las cosas, porque se murió tu esposo, tenías que sacar a tus hijos, nadie se podía sentar a llorar, había que hacerlo, porque tuviste que resolver, porque tu mamá, porque tu papá, o sea, no había tiempo, no había espacio, no había lugar para poder curar tus heridas, para poder escuchar lo que necesitas. Pero justamente este libro es una invitación de, ¿estás agotada ya de ser la fuerte? ¿Estás cansada de no pedir, de no recibir, de sentirte sola frente a las circunstancias? ¿Siempre sientes que te toca? ¿Tienes una culpa inmensa cuando tienes que decir que no? ¿Sientes que te van a dejar de querer? O sea, la gente que está a tu alrededor siempre está esperando algo de ti, que des, que resuelvas, que entregues. Y entonces llega un momento en que esto es agotador, ya no puedes más. Y como muchas veces estamos desconectadas de lo que necesitamos, ¿quién creen que empieza a gritar? Participen. ¿Cómo? Empieza a gritar la niña, ¿cómo? Ok, puede ser como actitudes fuera de control. O sea, es que antes no lloraba y ahora no paro de llorar, puede ser. O antes me podía controlar y ahora casi mato a mi esposo. Antes era como mucho más fácil tener mi control, pero ahora soy más ofensiva o tengo más, o sea, se me dispara esta parte emocional y pierdo el control de eso. Y saben, como con otra manera en la que grita la vulnerabilidad, estamos cansadas, por favor, mírame, necesito, ¿saben de qué otra forma? ¿Quién me dice? Mira, pues les voy a dar un dato, a través de la enfermedad. A través de la enfermedad, y a veces enfermedades que no son cualquier cosa, porque una Doña Huevos con una gripa, pues una gripa no le hace nada, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitamos de pronto las mujeres fuertes para voltear a vernos? A veces son enfermedades muy fuertes, un cáncer, situaciones importantes, donde de pronto dices, ya, para, te tienes que ver o te tienes que ver. Y entonces eso de pronto nos pone frente a nosotras mismas. Situaciones también con nuestros hijos, situaciones con la pareja, porque todas las áreas vulnerables de conexión, de vinculación, todas las áreas femeninas de tu vida se ven rotas por tu hipermasculinidad. Entonces, de pronto, la llamada 1 de la vida, a todos la vida nos dice, llamado 1, estás ignorándote. Llamado 2, estás ignorándote. A lo mejor primero te lo dice con una enfermedad, o primero te lo dice con una crisis económica, te lo dice con una crisis de tus hijos, y la vida nos va subiendo
la voz del llamado cuando estamos acostumbradas a ignorarla. Ajá. Porque siempre hay algo más importante que hacer, porque siempre hay algo más importante que atender, menos tú misma. Entonces, esto sí pasa en la vida de una doña Huevotes. O sea, de pronto pasa algo que se tiene que mirar y tiene que ir a rescatar esa vulnerabilidad, e ir a rescatar y escucharse y aprender a conocerse en verdad. Porque conocernos a nosotros mismos muchas veces no tiene que ver con, es que sí, yo soy fuerte, soy mandona, autosuficiente, me gusta, en fin, todo esto que acabo de describir. O sea, realmente una doña Huevos no se conoce en el fondo. En el fondo no sabe cómo escuchar la voz de su necesidad, de su sensibilidad, de su pasión, de lo que verdaderamente necesita. Quienes aprendimos a atender las necesidades de otros, primero de mamá y papá y de tus hermanos, y quienes aprendimos a estar siempre cuidando y atentos a las necesidades de otros, en realidad tenemos que hacer un gran viaje de autoconocimiento, porque perdimos la brújula. Siempre eres el experto en todo, el experto en tus hijos, el experto en aspectos de tu trabajo, el experto en tu pareja, el experto en todos. Pero cuando tú necesitas, cuando quieres, cuando algo está pasando dentro de ti, es súper confuso. ¿Les suena esto a todas las doña Huevos de esta que hoy se dan cita? O sea, realmente conocer esto de nosotras mismas y hacer un viaje hacia adentro es el viaje más reconciliador y sanador que podemos regalarnos. Y desde este lugar es que yo escribí Doña Huevotes, porque si bien es cierto que yo había crecido en esa historia, en una historia donde dejé de ser niña, viviendo de una familia con 6 hermanos, ¿no? Mi mamá que se hizo cargo de nosotras. Mi mamá siempre trabajó, toda la vida trabajó. Sin embargo, cuando eres niño, tú quieres ayudar a tu mamá. Tú quieres ayudar a tu familia, o sea, tú te das cuenta de las carencias, te das cuenta que no está tu papá, te das cuenta que la situación económica es difícil, ¿no? Cuando un niño empieza a cargar con esa realidad, entonces deja de ser niño, porque ya no se ocupa por jugar, por crear, por ser feliz, por divertirse con la vida. O sea, como niño ya no te ocupas de eso. Lo que te ocupas es de estar atento, si todo va a estar bien, si discutieron, si hay dinero, tratar de no hacer ruido. Y a veces te haces muy perfeccionista desde chiquito. ¿Cuántos de ustedes de niños fueron el de 10? Porque el 10 era la garantía de que no ibas a generar problemas a mamá o a papá, o que no iban a ver, o que ibas a ser respetado por eso, o querido, aceptado. O sea, ¿cuántos de alguna manera adoptamos esos papeles, ¿no? De chiquitos, justo para no causar ruidos, para no generar problemas? Entonces, yo creo que para mí fue muy importante entender el origen de esto, o sea, de cómo se va gestando desde niños este comportamiento, esta conducta, y que hoy, sin duda, trae aspectos de ventaja, ¿no? Porque ese control, ese perfeccionismo, ese ser una persona rescatadora, pues claro que te puede hoy traer muchas ventajas, pero también muchas desventajas, porque es realmente una posición de vida rígida, una posición de vida que a veces es difícil que tú cambies, que flexibilices, y que está siempre delante de ti. Entonces tú ya no quieres ser tan dura contigo misma, pero ese mecanismo es muy fuerte en ti, o ya no quieres ser tan controladora, o ya no quieres estar siempre al pendiente de todo aquel que esté roto y descosido, pero como desde chiquito siempre fuiste ese, pues entonces se convierte ya en una manera de vivir.
Entonces, cuando hacemos un trabajo interior, cuando hacemos un viaje hacia la sanación de nosotros mismos, de nuestras heridas, entonces vamos a rescatar al verdadero yo. Más allá de la perfeccionista, del da doña huevos, del rescatador, de la controladora. O sea, el verdadero yo en realidad es un viaje de autoconocimiento espectacular. Ajá. Eso ha sido realmente lo maravilloso en los últimos años de mi vida, de cómo conocer el lado B de las heridas, porque primero fue como entender, ordenar, construir el rompecabezas de tantos aspectos de mi propia historia, de mi dolor, cosas que necesitaba entender. Y construir ese rompecabezas es una ruta extraordinaria para después hacer el viaje. El viaje de conexión inicia con el cuerpo, con las emociones, con la propia historia. O sea, ya no es solo entender, es ahora validar y darte cuenta que tienes una niña en tu interior que siempre está esperando ser escuchada, que hay una vulnerabilidad, que hay una parte emocional y sensorial que es la parte más valiosa en cada uno de nosotros. Esta parte incluso es bastante sabia. Esto que llamamos la niña herida, nuestras heridas, nuestras fisuras, que nos podemos pasar la vida corriendo. Yo no quiero ser esa, yo no quiero perder el control, yo no quiero llorar, yo no quiero necesitar, yo no quiero que las cosas no sean como yo digo, yo quiero tener todo bajo control. De pronto ese camino de vulnerabilidad es un camino de incertidumbre, es un camino que te asusta, donde pierdes el control, porque en realidad es un territorio no conocido, es un territorio nuevo. Uh-huh. Pero ir a ese viaje y hacer ese recorrido, ¿no?, por este territorio nuevo donde está la que le duele, la que le enoja, donde está la que está cansada, la que necesita, donde está la historia que te tragaste, las cosas que nunca verbalizaste. O sea, yo he estado por muchísimas veces con consultantes, con alumnas que me dicen: Ana Mar, en 30 años jamás había hablado de esta historia. En 40 años jamás había dicho esto a nadie. ¿Cuántas cosas tú no le has dicho a nadie de tu propia historia que están aquí, en ese lugar, esperando que alguien valide que sí pasó, que sí dolió, que sí necesitaste? Y que es parte de un proceso de sanación muy importante, porque es ahí donde está el terreno de quién eres. Y cuando nosotros le damos voz a todo eso que ha dolido, a todo eso que necesitamos, a todo eso que somos, de pronto eso libera energía vital. En mis grupos de crecimiento, yo recuerdo un testimonio, hay muchos testimonios y muchas historias, pero recuerdo uno en especial de una de nuestras alumnas que había perdido a una hija y a partir de ahí se había convertido en una mujer muy enojada con Dios. Le parecía totalmente injusto, ella deseaba mucho un hijo y se murió en una operación totalmente inofensiva. Y decía que a partir de esa muerte ella se peleó con la vida. Este proceso de ir como trabajando y entró a nuestros grupos de sanación, este proceso de ir reconciliando, verbalizando, conectando con la vulnerabilidad, con la propia historia, nos platicó un día que en el aniversario luctuoso de la muerte de su hija, ella no se había dado cuenta que ese día era el aniversario, pero tuvo el impulso de ir a comprar un pastel, llevarlo a su oficina. Todos le preguntaron por qué el pastel y ella decía: porque quiero celebrar la vida. No tenía consciente que ese día
era el aniversario luctuoso, simplemente les dijo, hoy quiero celebrar la vida, tengo como ese impulso a celebrar la vida. Después, en la noche, cuando el día se terminó, se dio cuenta que ese día era el aniversario luctuoso de su hija. Y lo que me parece muy claro es que cuando nosotros trabajamos eso que estamos ocultando, esos dolores que estamos callando, eso que siempre estamos reprimiendo, y cuando tenemos el espacio, la empatía y la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, de validar esa historia, de abrazarla con ternura, nuestra parte que llamamos niño o nuestra parte que llamamos, digamos, arqueopsique o instintiva, empieza a ser parte, empieza a cooperar, empieza a ser nuestro aliado, una fuerza de nuestra vida. Ya no es un sabotaje, ya no es esa parte de nosotros que de pronto nos cuesta trabajo. Tienes claro qué es lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Porque ya leíste muchísimo, porque porque escuchas podcasts, ya lo tienes claro, pero a la hora de hacerlo sigues haciendo berrinches, a la hora de hacerlo sigues sintiéndote triste, a la hora de hacerlo sigues permitiendo el abuso. Esto sucede porque estamos divididos. La parte emocional, la parte de esa niña que hay que ir a rescatar, es realmente una fuerza en nuestra vida. Y cuando nosotros rescatamos y escuchamos eso, entonces nuestra vida y nuestra voluntad se potencian, nos integramos a nosotras mismas, o sea, dejamos de estar enojadas. Y justamente ese es el viaje de la Doña Huevos, un viaje en la recuperación de la vulnerabilidad, un viaje en la conexión con quien en verdad eres, un viaje para honrar a la niña que tomó la decisión de salir adelante, porque ella, esa niña que fue fuerte, que quiso ayudar a su mamá, que quiso resolver, que quiso no dar problemas, esa tú merece una vida feliz, merece una vida de merecimiento, de respeto, de abundancia, merece saber que es buena, suficiente, que es amada y que es respetada y que ya no tiene que tragarse lo que siente y lo que necesita. Esa niña merece que tú te conviertas en una adulta que puede sostenerla, escucharla y sanar su historia y sanar su dolor. Y cuando nosotros nos atrevemos a sanar ese dolor y nos atrevemos a acompañarnos y empatizar con estas cosas que aprendimos a tragarnos, esa se convierte en una fuerza que trabaja en equipo contigo. Y pasan cosas como de repente alcanza para poner límites, alcanza para no comer lo que te hace daño, alcanza para sostener cosas que de pronto sueltas, abandonas. O sea, cuando tú trabajas con la vulnerabilidad y con el dolor, eso se convierte en una fuerza que alcanza para las cosas que ya sabes que tienes que hacer y que la verdad a la gran mayoría de nosotros nos queda claro lo que tenemos que hacer, pero de pronto es como si tuviéramos que luchar con nosotros mismos para poder sostener, para ser congruentes. Entonces, para mí, presentarles esta opción a todos es decirles, esto es un viaje que no solamente viví a nivel comprensión, en realidad hoy sigue siendo un viaje de autodescubrimiento y de sanación. Me encanta porque las mujeres fuertes, las mujeres que han tomado decisiones y que de alguna manera tienen una estructura, tienen mucho más capacidad para ir a rescatar la vulnerabilidad, para ir a rescatar y escuchar esa historia que te ha costado trabajo validar y escuchar. Es mucho más fácil desde la fuerza, es mucho más fácil desde este lugar del poder, desde la vulnerabilidad, desde la ruptura, ¿no? O sea, muchas veces desde la víctima desarrollar fuerza es mucho más complicado. Pero cuando tú ya tienes la fuerza, porque eres resiliente, porque has vivido muchas batallas,
porque te has enfrentado a muchas situaciones, esa fuerza hoy te sostiene para poder hacer un viaje de sanación de las heridas de tu pasado. Y esto es lo que sucede con la Doña Huevotes. Este poder, esta fuerza, esta resiliencia te sostiene en ese viaje hacia adentro. Y pasan cosas maravillosas en la relación, sobre todo con la gente que amas. Porque las personas que amamos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, en realidad son un vínculo muy importante. Cuando nosotros tenemos dominio de nuestra vulnerabilidad, podemos construir realmente relaciones. Podemos vincularnos y podemos conectarnos. Y esto es el mayor oro y el mayor tesoro que podemos tener en nuestra vida. Hoy en día estamos ávidos de conexión, ávidos de conectarnos, de mirarnos a los ojos, ávidos de hablar con vulnerabilidad, ávidos. Y realmente esto sucede porque no hemos transitado ese lugar hacia adentro. Nadie puede conectar vulnerabilidad, nadie puede conectar con verdad si no ha hecho ese viaje por conocerla, por integrarla, por abrazarla. Entonces, la Doña Huevotes es ese viaje. La gente que lee el libro me dice, Ana Mar, levante la mano quien ya leyó el libro de aquí. Ok, bien, gracias. La gente que me escribe y me dice, Ana Mar, parece que escuchaste mi historia, parece que hablas de mí. O sea, leerlo es como si yo mismo lo escribiera, como si yo mismo estuviera hablando de esto que me sucede, de esto que siento. Y eso me encanta porque la verdad es que vas a resonar leyéndolo y esa resonancia va a despertar y sanar cosas en ti. Yo creo que nos conectamos con las personas a través también de sus libros y con estas conquistas. Yo hace muchos años, empecé a leer a Liz Bourbeau. Liz Bourbeau tiene un libro de sanación de las heridas de la infancia. Ella es una psicóloga canadiense y yo amé conocerla. Incluso tuve algunas oportunidades de tomar talleres con ella y me di cuenta que realmente ella y yo teníamos una conexión. El día que yo la conocí, me dijo, yo tengo una conexión contigo. O sea, hay una conexión, hay una empatía, hay una resonancia, pero es porque realmente yo había leído sus libros y había sido su estado de conciencia y su manera de ver la vida había resonado muchísimo con mi propia búsqueda. No me cabe la menor duda que quienes son mis lectores, quienes me conocen, quienes me siguen en las redes sociales, quienes me escuchan, resuenan con el viaje con este viaje de sanación. Y leer los libros y estar hoy aquí y escuchar este mensaje es parte de la necesidad de tu propia alma, de encontrar esta sanación, este lugar donde puedas despertar a otro nivel de conciencia. Y ahí vamos juntos en el camino. Me queda claro que con mis libros voy de avanzada en cosas y cuando las lees dices, wow, o sea, esto me encanta, esto me resuena, esto es parte de mí. Y vamos juntos porque en realidad no estamos solos. Nunca estamos solos cuando resonamos con ideas, con personas inspiradoras, cuando resonamos con referencias, con personas que admiramos y que van en un camino de avanzada. Y eso es en realidad la gran cadena de favores, porque en la medida en que tú te transformas, en que tú sanas tu propia historia,
y dejas de ser una doña Huevotes enojada, dura, fuerte, rígida. Entonces también das luz y también das conexión y empatía y verdad a quienes están acompañándote, como tus hijos, como la gente con la que trabajas. Siempre tenemos gente a quien le estamos enseñando, a quien es un modelo, con quien estamos compartiendo. Y eso me parece una gran inspiración para mí, porque desde muy chiquita fui muy idealista y sigo siendo. Me acuerdo que cuando era muy chiquita vi una película de una compañía de teatro que quería cambiar al mundo. Y no me acuerdo cómo se llama esa película, pero era una compañía de teatro que tenía una propuesta para poder hacer al mundo más humano, más verdadero. Pero se encuentran con un mundo corrompido, con un mundo que los traiciona, que los utiliza. Y hay una frase en esa película de uno de los personajes que decía: yo ya no quiero cambiar al mundo, yo solamente quisiera que el mundo no me cambiara a mí. Y siento que a pesar de que todos podamos tener de pronto encuentros con ese mundo que nos duele, con ese mundo que nos lastima, con la traición, con la mentira, con el dolor, con la soledad, a pesar de que todos podamos tener de pronto encuentros con eso, no tenemos que permitir que el mundo nos cambie, porque todos, yo considero por lo menos eso como parte de algo muy importante en mi vida. Yo tengo un compromiso por mirar siempre la luz, por mirar siempre dónde sí, cómo sí, por mirar esos lugares que son una esperanza para todos. Y eso es lo que yo te quiero compartir con la Doña Huevotes, ese lugar donde puedas ver una esperanza, donde puedas mirar otro lado de las cosas, donde puedas descubrir que no todo tiene que ser ni en una batalla, no todo tiene que ser estirado, peleado, pateado, cargado, madreado, chingado, ¿no? O sea, no todo tiene que ser así. Te mereces también fluir desde la abundancia, desde un lugar más amable, más luminoso. Y eso es algo que descubrí, ¿no? Porque siempre me había vivido como en la batalla de la vida, siempre me había vivido como en una posición de defensa, la vida es una batalla, hay que luchar, ¿no? Y todo es fuerte, pero realmente te das cuenta, y de verdad te das cuenta, que la vida no es una batalla, que la vida es buena, que la vida es buena y tiene todo lo que necesitas, y lo que llega es perfecto y lo que se va también. Y que en la vida nadie le gana y nadie le ganamos a la matemática de la vida. Tenemos lo que hemos sembrado, absolutamente. Y que lo único que de verdad tenemos que cuidar es que nuestra siembra sea buena. Porque aunque parezca que tu cosecha es mala, en realidad, si tú aprendes a escuchar lo que hay en tu cosecha, te vas a dar cuenta que no lo es. Porque esa relación que te traicionó, porque esa persona que te abandonó, en realidad no te traicionó, no te abandonó, te enseñó algo muy importante que tenías que aprender. Y eso es lo que sucede, que cuando rompes tu coraza, cuando dejas de defenderte, cuando te abres a ser vulnerable, te das cuenta que todo es mucho más profundo de lo que parece. Y que en realidad ir rompiendo nuestras corazas, ir rompiendo el disfraz de la Doña Huevotes, para que un día de verdad podamos quitártelo cuando quieras quitártelo. Esa fuerte, yo todo lo puedo, la vida es una batalla, no necesito a nadie, que sea cuando lo necesitas. Porque mi libro es una propuesta para que te quites el disfraz de la Doña Huevos cuando quieras y te lo pongas cuando quieras.
porque hay veces que sí hay que partirse la madre, porque hay veces que sí hay que estar con todo, sostenida, fuerte, clara, decisiva. Hay veces que sí necesitas ser la doña huevos. Y sabes que ya la tienes, porque ya la trabajaste, porque es parte de ti. El día que necesites hablar con determinación, la utilizas. El día que necesites ser fuerte, sostenerte, apoyarte, sacar adelante una situación, la tienes. Pero el día que estás frente a tus hijos, el día que estás frente a ti misma, a ti mismo, ante tu dolor, el día que estás frente a tu vulnerabilidad, frente a una herida, frente a una pérdida, no vas a decir, ay, no pasa nada, yo ya lo supero rápido, ¿no? Y en realidad no te das el espacio para elaborar tus propios duelos. O sea, cuando la vida nos toca el dolor, cuando estamos frente a ese mundo vulnerable, tenemos que tener una armadura flexible para que te la sepas quitar y hablar frente a tus hijos con vulnerabilidad, y hablar con tu pareja, hablar contigo misma, darte a ti el espacio. Yo hace unos días tenía una paciente muy exitosa, una mujer muy exitosa en lo que hace, muy valiente, desde siempre tomó muchas decisiones, es una referencia, y su papá se acaba de morir. Era tan desconcertante para ella sentir que no podía tener la voluntad, la claridad mental, la fuerza. O sea, era muy desconcertante. Es que no me siento igual que antes, no puedo, no me paro, no tengo ganas de hacer ejercicio, no tengo, y entonces me choca porque no sé qué pasa, o sea, algo se está descomponiendo en mí, ¿no? Y lo único es que estaba vulnerable, solo que no sabía hablar ese lenguaje. Recuerdo otra paciente que un día me decía, mira, Ana, ella, otra muy doña huevos, muy exitosa, pues sí, muy echada para adelante en la vida, me dice, Ana Mar, yo vengo aquí a terapia, pero yo no lloro. O sea, no sé si tú me vas a curar, pero yo no lloro. O sea, ¿sí podríamos avanzar si yo no lloro? Y como cancelada en todo su mundo emocional, ¿no? Me acuerdo tanto de ella porque yo, pues claro que la hice llorar, ¿no? Claro que en las sesiones tocó su dolor, conectó con su vulnerabilidad, ¿no? Y tuvimos grandes sesiones donde ella pudo hablar de su dolor y de su historia. Y ahora incluso la llego a ver y me dice, Ana Mar, ¿te acuerdas que yo te dije que no lloraba? Qué bonito fue realmente reconciliarse con ese mundo emocional. Qué hermoso es abrazar la vulnerabilidad, dejar de huir de ella. Qué hermoso es aprender a hablar ese lenguaje, utilizarlo, cuidarlo, protegerlo, compartirlo con quien lo merece, compartirlo con quien lo va a apreciar y protegerlo de quien podía lastimarlo. Y eso es lo que hace realmente una mujer ovarios, que es justo la propuesta final del libro. No seas una doña huevotes, conviértete en una mujer ovarios. La mujer ovarios es vulnerable, sabe hablar el lenguaje de su necesidad, de su vulnerabilidad. La mujer ovarios tiene afectos y vínculos fuertes y sabe mirar sus necesidades, validar su historia, sanar sus heridas. Es sabia también, es fuerte, pero tiene una armadura flexible. Cuando la necesita, la saca. Cuando no la necesita, la deja. Yo hasta tengo de pronto rituales en mi casa de me cambio la ropa para llegar a mi casa, porque mi casa ya no es la batalla. Mi casa es mi lugar seguro. Mis hijos, mi pareja, sí pueden conocer mi vulnerabilidad. Y amo poder abrirla y que sea respetada y conectar desde ahí. Y eso es el viaje que quiero invitarte a través de la Doña Huevotes. Estoy segura que al leerlo te vas a mirar y vas a mirar tu historia
y vas a sentirte orgullosa por todas las decisiones que te han hecho ser quien eres hoy. Así que hay que honrar a esa mujer poderosa, regalándole y reconciliándola con la niña que un día saltó del barco por quizá ayudar a sus papás, quizá por sobrevivir. Ella merece una mejor historia y tú se la puedes regalar. Muchas, muchas gracias a todos. Ok, aquí mi queridísimo César. Les quiero decir que César ha sido el editor desde mi primer libro, Hambre de Hombre. Yo, de verdad, César, gracias por la paciencia de haber editado Hambre de Hombre, porque ese era mi primer libro. Y entonces yo realmente, o sea, yo de verdad soy una escritora nata. Yo siento que fui escritora en mis otras vidas porque lo único yo que necesito es tiempo para sentarme a escribir. Y escribir es algo totalmente natural, pero bueno, claro, redactar es otra cosa. Así que gracias César, por ser el editor de todos mis libros además. Y bueno, quisiera que compartamos un espacio, tenemos 15 minutitos de preguntas y respuestas. ¿Les late? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, algo? Siéntanse en toda la confianza porque todos los comentarios y preguntas son muy valiosos. Hola, Ana Mar, mucho gusto. Hola. Leí tu libro y me ayudó muchísimo. Muchas gracias. Mi pregunta es, yo voy a terapia y ya capté los puntos a trabajar. O sea, ya sé como heridas de abandono, de la infancia, ¿no? O sea, estoy trabajándolas. Y como comentas, yo quiero que todo sea muy rápido y quiero que esto ya se acabe, ¿no? Pero el punto es eso, no sé qué consejo me darías para desacelerar un poco y ya no andar ahí desesperada de, ay, por favor, ya quítenme esto, ¿no? Sí, es un gran tema. Fíjate que yo tengo desde elementos que me recuerdan que quiero ir lento. Por ejemplo, en mi oficina tengo un oso perezoso. Estos osos o sea, un peluche literal de un, ¿cómo se llama este? Sí son oso perezoso, ¿no? Es un oso perezoso. Los osos perezosos, ya sabes, va así de… ¿no? Yo te juro que tengo un oso perezoso en mi oficina. Siempre respirar es muy importante. Aprender a, por ejemplo, yo me acuerdo que yo comía siempre rápido. O sea, ni siquiera era de vamos a comer, tarará, rápido, lo que sigue. O sea, aprendí a tener hábitos como oler la comida, como hacer un espacio para poder respirar, oler, masticar. O sea, tenemos que adquirir hábitos donde conscientemente bajemos el ritmo, ¿no? Respiración, elementos que te acuerden. Por ejemplo, esto es algo muy importante, es más importante de lo que pensamos, porque nadie va rápido sintiendo. Quienes vamos rápido o van rápido, van desconectados, como guajolotes sin cabeza. Y así, tarararararara. O sea, algún día, por ejemplo, si vinieras ahorita deprisa, apreciarías el lugar. Por ejemplo, observa este candil, mira cómo se ve la estructura del techo, las ventanas. O sea, conectar con el lugar, con el espacio, con las personas, requiere tiempo. Si vas en tu vida siempre en chinga, realmente no te conectas con lo que sientes, no te involucras con los lugares. Dime alguna vez en que hablas de lo que sientes rápido. Hablas de lo que… Es que yo me siento totalmente… No, o sea, cuando estás realmente conectada con lo que sientes o conectado con lo que sientes, bajas el ritmo. O sea, la vida presente es una vida lenta. La vida encarnada
es una vida con un ritmo más despacio. Y hay que aprender a estar consciente y respirar, tener elementos que no lo recuerden, aprender a hacer cosas conscientes, ¿no? Desde caminar, o sea, ¿cómo se siente caminar? ¿Cómo me siento estando aquí, escuchando lo que estoy escuchando? ¿Quién está a tu lado? Observa. Observa este espacio, esta sala. Vamos tan así, en todo tan rápido, y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, que en realidad no tenemos ese espacio para apreciar lo que hay. Entonces, es un ejercicio de conciencia, es una lección de todos los días, es tener algunos elementos que te recuerden, es estar atento a tu respiración, a saber que quieres estar lento porque es la única forma de estar presente y de no estar siempre presionándote hacia, órale, ¿no? Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Qué bonito ver caras conocidas de gente que me sigue. Gracias de verdad. Hola, buenas tardes, Ana Mar. Tiene poco que te sigo, año y medio, 2. Mucho de lo que has tocado es cierto. Prueba de esto, soy paciente oncológico. Viví mucho tiempo contenida. Esas emociones contenidas, de una u otra manera, se te regresa. Te dice tu cuerpo, es esto, es lo otro, es aquello. Pero ya cuando te topa, dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está? En un principio no te voy a mentir, sí, me pegó muy feo. Llevo 1 año en tratamiento. Los primeros meses fueron caóticos. Pero ¿sabes qué me ha dejado esto? Mucha enseñanza. Me reencontré, me conozco ahorita, sé quién soy. No sabía, ese hecho de no voltear a ver, de que andas a la carrera, a la friega y tienes tu agenda llena durante toda la semana y tengo, yo me vi así literal. Yo iba caminando sobre la vida, iba en mi bochito y de momento, me vi topada con esto y me quedé, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué hago? ¿A dónde me muevo? ¿Y qué sigue? Es un mundo de preguntas que te haces, pero me sirvió, porque ahorita, de serte sincera, la Yusiel que fue en ese entonces, hace 1 año para atrás, de abril para atrás, no es la que está ahorita. Y ahorita he aprendido eso. Y de verdad que todo lo que comentas, todo lo que dices en tus podcasts, todo lo que platicas, tu historia de vida, me ha ayudado. De una u otra manera me ha ayudado. Y te lo agradezco. Muchas gracias por compartir. ¿Yusuel dijiste? Yusuel. Justo es, gracias por compartirnos, porque justo esa es la idea, ¿no? O sea, esta enfermedad te ha puesto ante ti misma, ante esos temas, frente a tu propia dolor, hacia lo que hay dentro de ti. Y todos podemos elegir eso sin esperar que la vida nos ponga una chinga para verlo. ¿Por qué tenemos que esperar a que la vida nos ponga frente a situaciones tan retadoras? Porque realmente se dice fácil, Yusuel, ¿no? Pero tú has vivido ese proceso. Yo he acompañado a mujeres que han vivido el proceso de cáncer y todo es tremendo. Es valiente, es resiliente y qué bueno que estás escuchando. Muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más? Sí. Hola, Ana Mar. Mi nombre es Jazmín. Gracias por escribir tan bellos libros. Gracias. Yo tengo la siguiente pregunta para ti. Yo leí los libros de Lise Bourbeau y también leí tus libros cuando escribiste el de las heridas de la infancia. Ahorita en tu charla platicaste pues que también asististe a sus talleres. Entonces yo lo que te quiero preguntar es ¿qué te inspiró a ti o desde dónde escribiste esos libros sabiendo que ya existía un trabajo previo? ¿Hay algunas similitudes en ambos libros? Digo, hay otras grandes diferencias que tú escribiste que me gustaron mucho, pero me gustaría saber eso. ¿Qué te inspiró a escribir esos libros cuando ya había un trabajo previo? Sí, fíjate que yo sentí un llamado para leer y conectar con Lise Bourbeau y con los libros de las heridas
yo ya había estado trabajando también en mi propio proceso de transformación con las heridas. Yo creo que mucha de la literatura que leemos son de personas que han investigado todos estos temas con enfoques muchas veces de Estados Unidos. Por ejemplo, Liz Bourbeau era canadiense. O sea, creo que es muy diferente ponerlo en términos de nuestra visión como latinos, ¿no? O sea, cambia muchísimo la forma, los ejemplos, la mirada de cómo miramos a la madre, cómo miramos al padre, cómo nos relacionamos con los hijos. O sea, es totalmente diferente en nuestra dinámica como latinos y simplemente era una aportación desde un lente, digamos, de nuestra cultura, pero también con elementos que me parecía que nos permitían, como por ejemplo el bálsamo de la herida, como cuestiones prácticas, como muy también aterrizadas a lo que somos desde nuestra mirada latina. Y la verdad es que, digamos que el libro de las 5 heridas es justamente una aportación en ese nivel, ¿no? Pero la verdad es que todos los demás libros, por ejemplo, más allá del sobrepeso, ¿no? O sea, realmente para mí escribir estos libros han significado viajes en mi propio proceso. Y, por ejemplo, realmente escribir más allá del sobrepeso ha sido una guía para mí para sostener este proceso de conexión con mi propio cuerpo, de aprender a masticar, a oler, a disfrutar la comida, a respetar mi cuerpo desde este cuerpo que enfrentó las batallas de la vida, ¿no? O sea, a veces tenemos la forma y la estructura corporal del cuerpo que necesitamos y nos pasamos la vida pensando en que deberíamos de estar en el canon de belleza y deberíamos de estar en el canon de lo aceptable cuando nuestro cuerpo es perfecto para lo que somos, para lo que vivimos, para lo que tenemos que cargar. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, ese libro es justo una aportación desde ese lugar. No tienes por qué perseguir tu cuerpo tiene una historia que contar. Y así cada uno de mis libros ha sido este viaje también de sanación, de mi propia historia, acompañada de otros, porque siempre también dando terapia, dando grupos de crecimiento, siempre he estado en contacto con otras mujeres y hombres que transforman su propia historia y eso amplía mis ejemplos y pues no nada más es autobiográfico, ¿no? O sea, en realidad es algo que resuena. Pero fíjense, yo toda mi vida siempre he sido una persona que le gusta compartir. Y también he sido siempre una buena vendedora, toda mi vida. Cuando yo iba a la primaria, vendía chilito piquín. Y me acuerdo que iba en un mercado que estaba rumbo al trabajo de mi mamá y me daban de estos conitos de papel de estraza lleno de chilito piquín. Y cuando yo llegaba a la escuela, lo vendía puñito por peso. Y yo tenía una cola de niños de mi salón que compraban chile piquín. Yo vendía el chile piquín porque amaba el chile piquín. Me encanta el chilito. Siempre me dediqué a vender cosas que me encantaban. Por ejemplo, en algún momento vendí collares. Amo los accesorios. En algún momento vendí ropa. En algún momento, en fin, ¿no? O sea, siempre me ha encantado compartir y vender. Y eso es lo que siento que ahora hago. O sea, en realidad lo que hoy vendo es transformación. Lo que hoy vendo es sanación. Lo que hoy vendo es una forma que además estoy convencida que funciona y que amo y que es mi medicina y que trabajo todos los días y que comparto todos los días. Eso es lo que yo te quiero compartir, ¿no? Y en realidad siempre soy una convencida de eso. No es algo que, o sea, lo vivo y lo encarno, ¿me explico? Y pues quizá eso también es desde dónde. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Sí. Bueno, pues yo te quería felicitar y quería decirte que yo realmente pues te admiro mucho porque, o sea, bueno, apenas soy una adolescente, ¿no? He vivido pocos años en mi vida y pues me sentí identificada con esa parte de los niños que cargan con el peso de los adultos y pues dejan de ser niños. Y pues yo te quiero preguntar cómo te sientes al saber eso y cómo
creas esas conexiones y resonancias en las mujeres, de hacerlas sentir identificadas. Gracias por compartir. Qué bonito que tengas, que me siento feliz y honrada de que sea una referencia, de que admires lo que hago. Porque todos crecemos a partir de modelos, ¿sabes? Y siempre todos tuvimos a alguien a quien admiramos y eso nos da una referencia de un camino. Y creo que yo te diría que esa también es mi respuesta. O sea, en realidad, la conexión y el vínculo que hago para poder conectar con mis libros, con las mujeres con las que trabajo, los hombres con los que trabajo, tiene que ver con la autenticidad y la conexión y la pasión de lo que realmente siento. No es algo que aprendí en un libro, no es algo que me enseñaron en una escuela, no es algo que digo desde la cabeza. En realidad lo encarno con todo mi ser, con mi cuerpo, con mi alma, con mis pensamientos, con mi vida. Por eso para mí la congruencia de todo lo que yo escribo y poderlo implementar en mi vida es fundamental, porque eso es lo que verdaderamente crea resonancia. O sea, si yo me paro aquí dándoles un bonito discurso de algo que realmente no vivo, en realidad dirían, pero cuando lo que digo verdaderamente es algo que tiene resonancia en todo mi ser, llega a ti en otro nivel de vibración, en otro nivel de conexión. O sea, no llega de mente a mente, llega de corazón a corazón. Y eso solamente lo hace cuando lo que cuando vives eso en lo que realmente crees. Y estoy convencida de eso. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Ana Mar. Gracias a ustedes que vinieron con nosotros esta tarde. Gracias a quien hace posible la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Con todo gusto, Ana Mar va a firmar sus ejemplares. Hagamos, por favor, una sola fila. ¿Sí? Aquí yo los veo, ¿no? Sí.